primero, para que continuemos hablando de los números naturales. Entonces, espere que inicie la grabación. Eso. Listo. Listo. Vamos a ver cómo nos fue entonces. Hablando de los números naturales. Listo. Listo. Voy a utilizar este tablero que se llama iDrew para que veamos un poquito de los números naturales, ¿no? Listo. Entonces estábamos hablando de los números naturales, ¿sí? Es un poco más bonito. Y entonces decíamos que los números naturales, ya le perdí la práctica a estos tableritos virtuales. ¿Sí? Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Sí? Decíamos que hay una adición en los números naturales, ¿sí? Que es el 0. Entonces, cuando denotamos el conjunto de los naturales y vamos a hablar del 0, debemos colocar el cerito en la parte de abajo, acompañando la n mayúscula, ¿sí? De natural. Oh, perdón, inicia con el 0. ¿Sí? Entonces tenemos 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Listo. Entonces tenemos esos dos conjuntos. Decíamos en la clase pasada, en la sesión pasada, que a partir de esto nacen las relaciones, ¿sí? Entonces es importante para poder comparar los símbolos, ¿no? Entonces tenemos el mayor, tenemos el menor, tenemos el igual, tenemos el mayor igual y el menor igual, ¿sí? Decíamos también que teníamos unas propiedades, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las propiedades. Vamos a ver cómo nos fue con todo ese cuento. ¿Cómo les fue con esa traducción? ¿Sí? Entonces tenemos la primera, que se denomina clausura. ¿Sí? Yo voy a ir al grano, ustedes lo hicieron con letras. Recuerden que las letras en la matemática no son más que una forma, ¿sí? De decirle a uno, oiga, mire, papito, si hay una A, significa que puede ser cualquier número. Pero ojo, en este caso, ¿sí? En este caso, si yo leo la propiedad de la clausura en la adición, ¿sí? Vamos a hablar primero de las propiedades de la adición. ¿Sí? Entonces, esa A me está diciendo, ¿sí? Ahí la regla me la está diciendo que para toda A, ¿sí? Pertenece a los naturales. Entonces, si yo digo, ejemplo, si yo pongo A es igual
a menos 3 y b es igual a 4, ¿sí? Yo podría, con esa forma de que escribí yo ahí, a igual a menos 3 y b igual a 4, cumplir la regla de clausura que me están poniendo ahí en la propiedad. Sí, ¿Por qué razón? menos 3 más 4 da 1 y 1 es natural. Menos 3 más 4, ¿sí? Pero ojo, listo. Siempre y cuando el resultado yo piense que sea natural, ¿no? Pero como tal, si yo digo A es igual a menos 3 y yo le pregunto a Sandra, Sandra, A en este caso, siendo A igual a menos 3, ¿es natural? ¿Usted qué me dice? No, no es natural. No es natural. Y si usted lee la regla en el cuadrito, dice que para todo número A, A significa que puede ser 1, 2, 3, 4, pero la regla me está diciendo, hey, mire, la A tiene que pertenecer a los números naturales y B tiene que pertenecer a los números naturales. Eso es lo que me está diciendo la regla, ¿sí? En el cuadrito que les envié, ¿sí? Entonces, si eso es así, esto no me serviría, porque los dos deben de pertenecer a los números naturales, Ya entendí, sí, los dos. Bien. ¿sí? Es que ahí me está diciendo la regla, ahí me está diciendo, mire, ¿qué significa la A desmayada, digámosle así? ¿Qué significa? Todo, ¿no? Todos los números. Todo, ¿sí? Para toda A, ¿sí? A puede ser cualquier número, pero ojo, me pone una condición y me dice pertenece a los números naturales. Y, ojo, quiere decir que se tienen que cumplir las dos condiciones. Cuando yo hablo de y, ¿sí? Ya después me van a entender ese cuento en los algoritmos. Habla de que las dos condiciones se tienen que cumplir, y acá hay dos condiciones, A y B, y las dos me están diciendo, hey, las dos tienen que ser números naturales, para por último decirme que C va a ser igual a un número natural. Entonces, en conclusión, para yo lograr hacer una adición, ¿sí? Y que el resultado esté dentro del conjunto de los números naturales, debe de estar A y B en el conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, para ir a la realidad, si yo le digo, preguntémosle a alguien que está acá en clase, mmm, Judy, ¿está por ahí Judy? Judy, ¿estás? Judy, ¿no está Judy? Eh, Alejandra Santana, ¿está por ahí? Alejandra, Alejandra, tampoco está Alejandra, por Dios, tengo gente conectada pero no habla. Angie, Angie Daniela, ¿está por ahí? ¿Me escuchas? Angie, Profe, ya aquí estoy, aquí estoy. Angie, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Listo. Angie, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Te voy a decir, te voy a decir, A va a ser igual a 2 y B va a ser igual a 3, ¿sí? Y yo te digo A más B es igual ¿a cuánto? Angie, A más B es igual ¿a cuánto?
Por lo que veo, lo que usted hizo sería CN. ¿C es igual a N? O Allí, A equivale a 2 y B equivale a 3. Por lo tanto, A más B es igual a ¿cuánto? serían 5. 5. Angie, 5 es un número natural. Sí, señor. Listo. ¿Sí? Entonces, ahí dijimos A más B es igual a 5, ¿sí? Por lo tanto, mira, A es natural, B es natural y por lo tanto el resultado también es un número natural. Esto no tiene pérdida, muchachos. Esto es supremamente fácil, ¿sí? Es más como de memoria, ¿sí? Es supremamente fácil lo que estamos haciendo. Ahora, clausura. La conmutativa. La conmutativa. Voy a poner unos puntos ahí. Ya sabrán. La conmutativa. ¿Sí? Esta es supremamente fácil. ¿Sí? A ver, ¿a quién? Lady. Vamos a ver si tú entendiste lo que leíste ahí en matemática. 2 más 8. Si yo le aplico la propiedad conmutativa, ¿cómo me quedaría, Lady? Pues el resultado pues de esta suma sería 10, ¿no? Y Sí. aplicándole la propiedad sería 8 más 2 es 8 igual a más 10. 2, listo, exacto. 8 más 2 es igual, ¿a cuánto? 10. A 10, listo. Ahora revisemos si verdaderamente cumple, ¿sí?, las condiciones que nos están poniendo ahí. Dice que A, para toda A, ¿sí?, pero que pertenece a los números naturales, sí, 2, cumple, listo. Y dice que B también tiene que pertenecer a los números naturales. Y 8 también es natural. Por lo tanto, el resultado es efectivamente un número natural. ¿Sí? Muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, no vaya a dudar, no le vaya a dar pena ni nada, pregunte. Aquí lo que estamos haciendo es recordando cosas básicas del colegio, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿la conmutativa qué dice? La conmutativa dice, pues mire, es lo mismo yo sumar A más B. Esto es lo mismo que yo sumar B más A. Listo. Ya. Y que la condición para poder ejercer una adición dentro del conjunto de los números naturales, ambos deben ser naturales. Para que el resultado sea un número natural. Recuerden, vuelvo otra vez, los números naturales son desde el 1 hasta el infinito. O los números naturales van desde 0 hasta el infinito. ¿Listo? Esto es un recorderis súper básico. Esto que yo estoy haciendo, así puede ser la evaluación. Una pregunta le puede salir así. Ahora, vamos por la asociativa. ¿Sí? La asociativa, ¿sí?, si ustedes leyeron ahí en el cuadrito de la adición, ¿sí?, dice que tanto A como B como C tienen que pertenecer a los números naturales. Entonces, hagamos un ejercicio. Supongamos que A equivale a 3, B equivale a -2 y C equivale a 4. Felipe, Señor, Felipe,
Estamos en la propiedad asociativa. Si leíste el cuadrito que envié de la adición, me dice que tanto A como B como C tienen que pertenecer a los números naturales. ¿Se cumple o no se cumple? En este ejemplo que estoy poniendo. No, ¿Por qué razón? porque hay un negativo. Hay un negativo, sí, ya, listo. Listo. Básicamente, cuando yo hable de números naturales, no puede existir un negativo por ahí. Fácil, ¿sí? Por lo tanto, esto no puedo desarrollarlo dentro del conjunto de los números naturales. Cuando yo ya hable en el mundo de los números reales, ya esto sería distinto, ¿sí? Pero por ahora solamente estoy analizando el conjunto de los naturales. Y en el conjunto de los naturales vuelvo otra vez. No existen los inversos, los negativos. ¿Listo? No existen. Ahora, supongamos que B vale 6. Entonces, la asociativa dice que A más B, ¿sí? Esto más C es igual a más, abro paréntesis, B más C, ¿sí? A más B más C, que es lo mismo. Y sí, si tú compruebas y haces el ejercicio y lo desarrollas, a ambos lados del igual te va a dar lo mismo, ¿sí? Probemos a ver si es verdad. A es igual a 3. B es igual a 6. Más C, que es igual a 4. ¿Cómo se desarrolla este ejercicio? 3 más 6. 9. ¿Cuánto sería 3 más 6? Pues 9. 9. Más 4. ¿Esto es igual a cuánto? A 13. A 3. ¿Sí? Ahora, hagámoslo por acá. Da igual. Es igual a 3 más B más C. B es igual a 6 más C es igual a 4. Ahora, 6 más 4 es igual a ¿cuánto? 6 más 4 es igual a ¿cuánto? 10. 10. ¿Y 10 más 3? 13. 13. Acá está. Listo. Ahí comprobamos que efectivamente la asociativa sí funciona dentro de los números naturales. ¿Sí? Ahora, la asociativa. Tenemos el elemento neutro, pero en el elemento neutro no existe en la adición. Tenemos el elemento inverso y tenemos la distributiva. ¿Alguien podría decirme para qué le sirve a uno en la vida estas cosas? ¿Alguien podría contestarme esa pregunta? ¿Ayudarme? ¿Alguien me podría decir para qué le sirve esto a uno?
o no tienen ni la menor idea para qué les sirve esto a uno en la vida. ¿Será que los profesores le inventan esto a uno para qué? A por B más C. Y dice que la distributiva, ¿sí? Yo me acuerdo que los profesores de matemáticas le hacían a uno estas flechitas a uno para que uno se acordara. A por B, A por C, ¿sí? Entonces es esto que está aquí, es lo mismo que yo decir A por B más A por C. Es lo mismo. A por B me va a dar lo mismo, ¿sí? A ambos lados me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Para poder desarrollar ese ejercicio. Ahora, supongamos que A equivale a 3, B equivale a 2 y C equivale a 1, al elemento neutro. Ahora, a ver quién está por ahí que me ayude. Yo. Listo, dale, vamos a hacerla. La bajamos un poquito. Listo, permítame, yo las transcribo, ¿no? A es 3 por B, que es 2, más C, que es 1. ¿Cómo lo haría? 3 por 2, 6. 3 por 3 1. por 2, ¿sí? Más 3 por 1. 3 por 1. Y listo, ya salió con pintura esto. 3 por 2, 6. 6. Da Y 9. 3 por 1, 3. 3. Da Y 9. por último, tengo que el resultado es igual ¿a cuánto? 9. Bueno, listo. Resulta que si usted leyó la condición para que funcione la distributiva entre los números naturales, debe ser que tanto A como B como C tienen que pertenecer a los números naturales. ¿Listo? Ojo, no se vayan a confundir. Si en algún ejercicio les dicen a ustedes, aplicando los números naturales, ¿sí? Y se le da el ejercicio y ustedes ven un negativo, ustedes de una vez, hey, en el caso de los naturales no van los negativos. Entonces, no tiene solución. Pero si yo le digo a ustedes, hey, el ejercicio se desarrolla como números reales, entonces ya la cosa sería totalmente diferente. ¿Sí? Ya tenemos que pensar es en los números reales. Ahora, a diferencia de la adición, ¿sí? Está sin restricción, está la multiplicación, ¿sí? Está la multiplicación. Que por cierto, la multiplicación se le añade una nomás, ¿sí? Que sería el elemento neutro, ¿sí? Que el elemento neutro es básicamente el 1, ¿sí? Que yo multiplico un número por 1 y ¿qué me da? Pues el mismo número, ¿sí? Pero me dice que la condición para que el resultado sea el mismo, ¿sí? Es que, ejemplo, en este caso, A, ¿sí? Puede ser B, puede ser J, puede ser cualquier letra, tiene que pertenecer, ¿sí?, a los números naturales, ¿sí? Esto es supremamente sencillo. Para que me dé el mismo, tiene que ser número natural. Vamos a hacer de cuenta en este momento que no existe el avance histórico. Después aparecieron los enteros, luego aparecen los
fraccionarios, luego aparecen los decimales, todos sus números. No existían. En este momento nos vamos a olvidar de todo eso y verá que vas a entender esto. Porque si usted revuelve todos los conjuntos, pues se le va a volver la cabeza un 8. Por ahora estamos hablando solamente de los números naturales. Ahora, recordemos, bueno, estas son las propiedades de la adición y de la multiplicación que no tienen restricción. Ahora, cuando yo hablo de las propiedades de las operaciones de la sustracción, ¿sí? Que es la resta, ¿sí? Sí aparecen restricciones. ¿Sí? Sustracciones. Listo. Ahora, ¿alguien se atrevería matemáticamente, utilizando los símbolos de la tablita que le envié, a escribir una restricción? Incluso podemos utilizar hasta los comparadores. ¿Cuál puede ser una restricción aquí? En la sustracción. Primero, recordemos cómo se llaman las partes de una sustracción. Recuerdan ustedes que, voy a poner aquí A menos B es igual a C. ¿Alguien me puede recordar cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama esta parte? ¿Y cómo se llama esta parte? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo se le decía al numerito que estaba en esta parte? No es minuendo. El minuendo, gracias. El minuendo, ¿sí ve que estamos recordando? El minuendo, ¿sí? Y este B. Sustraendo. El sustraendo, ¿sí? Es diferente. ¿Y cómo se llama el último? ¿El resultado? Sí, realmente si uno fuera bien estricto en las matemáticas, uno nunca le diría en la sustracción a esto el resultado. Eso se llama es diferencia. ¿Sí? Sí, es que uno a veces habla y uno dice 3 menos 2, el resultado es 1, y eso es mentiras. Matemáticamente eso es mentiras. ¿Sí? No es el resultado, es diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo que hay restricciones? Resulta que si yo le digo a una persona que haga la siguiente sustracción, ejemplo, 32 menos 80. ¿Cuánto da eso? Menos 48. 48. Menos. 48. ¿Cuánto da? Menos 48. Eso. Menos 48. 48. Pero, ¿esto es un número natural? No, señor. No es número natural. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay una restricción. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El minuendo ¿qué tiene que pasar con el minuendo? ¿Tiene que ser mayor que B? Tiene que ser mayor que ¿quién? ¿Qué ve? Trayendo. Que el sustraendo. Sustraendo. Que el sustraendo. ¿Para qué? ¿Para que se cumpla qué? La Para que, diferencia. Para que para se cumpla Para que que la la diferencia diferencia sea ¿qué? natural. Para que la diferencia sea natural, ¿sí? Exacto. ¿Sí ve que esto es fácil? Es solamente cuestión de interpretar, de interpretación, la verdad, porque esto es supremamente sencillo. Quiere decir que si la matemáticas la hubiera dejado hasta ahí, oh, por Dios, qué maravilla hubiera sido. Pero
Pero qué brutalidad si no hubiéramos podido encontrar las fracciones, si no hubieran podido existir los decimales, ¿sí? ¿Usted se imagina el problema en que estaríamos hoy en día si no existieran los decimales? Los decimales son re importantísimos en las matemáticas y en nuestro diario vivir, ¿sí? A ver, cuando usted se va y se hace un examen, ¿sí? Por lo general, los resultados de un examen de sangre son números ¿qué? ¿Cuándo qué? Cuando ustedes se hacen un examen de sangre, que por lo general ponen son números, ¿sí? ¿Esos números qué son? ¿Son decimales? Decimales, profe. Son decimales, Suelen ser decimales. ¿sí? Entonces, imagínese la importancia de los números decimales. Pero resulta que si la matemática se hubiera quedado en los números naturales, pues sería supremamente sencillo, ¿no? Sería supremamente facilísimo. Entonces, no lo vayan a olvidar. El minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo para que la diferencia pertenezca a los números naturales. ¿Listo? No lo vayan a olvidar. Entonces, recuerden que matemáticamente no pertenece, es una E hermosa con una rayita atravesada. No pertenece a los números naturales. ¿Sí? Entonces, esa es una restricción que tiene. ¿Que tiene quién? La sustracción en el mundo de los números naturales. Ahora, ¿alguien me puede ayudar con qué restricción tiene la división? Bueno, recordemos la división, ¿no? Así o con dos puntos, bueno, todas las formas la podemos escribir. Recuerden que esta es otra forma de escribir división. Bueno, ¿alguien que me acuerde? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Y cómo se llama este? El dividendo. El Es el primero, sí, es el dividendo, bien. Divisor el siguiente. El divisor, sí, gracias. Cociente. El cociente, listo. Si ve que matemáticamente tampoco se le dice resultado a eso. Bueno, le dice resultado, pero aquí hay alguien esperando aquí en la sala. Cociente, listo. Alguien que me diga qué restricción existe acá. que el dividendo sea mayor que el divisor. Yuleidi, se le entrecortó. ¿Sí me escucha? Yuleidi se le desconecta o no sé qué pasa. Ahí, profe, Sí, claro, ahí, dime. que el dividendo sea mayor que el divisor para que el Sí, cociente pertenezca a los naturales. exacto. Resulta que si uno se pone a ser bien cansón con la división, habrían muchas más restricciones, ¿no? Porque en la división yo puedo tender a que me dé números decimales, ¿cierto? Sí, profe, es que no me acuerdo si es divisible o tienen que ser múltiplos. Exacto, ya vamos a hablar de todo eso, ya nos vamos a ir. Sí, que ya empiezan a aparecer esos pequeños lapsus de tiempo en nuestra cabeza, ¿sí? Ya empiezan a aparecer cositas. Resulta que lo que dice Yuleidi es muy cierto, ¿no? Esa restricción que dijo Yuleidi y muchas más, porque en la división me puede ocurrir que
el cociente sea decimal. Y ahí, chao, no pertenece a los números naturales. ¿Sí? Entonces, ejemplo, digamos, si yo cojo y divido 36, lo divido en 9, ¿cuánto me da? 4. 4. ¿Sí? Ahí funciona, ¿no? 36, que es el dividendo, es mayor, el divisor es menor y el resultado es un número efectivamente natural. ¿Sí? Ahora, si yo cojo 27 y lo divido en 4, ¿cuánto me da? 6, algo. 6, algo. ¿Cuánto es el 70 coma algo? 6.75. ¿Cuánto le da? 6.75. 6.75. 17 dividido 4. Sí, 27 dividido 4. ¿Sí? 6,75. Por lo tanto, este número no existe en el mundo de los naturales. Entonces, ¿qué concluyo yo con todo esto? Yo concluyo que gracias a la historia, al pasar del tiempo, ¿sí? Aparecen los diferentes conjuntos de números porque o si no, nos hubiéramos fregado, ¿sí? La matemática tendría una cantidad de restricciones por montones. Ahora, para yo poder describir esto que me acaba de pasar, ¿sí? Yo lo digo de la siguiente forma, ¿sí? Digamos, el dividendo, ¿sí? El dividendo, ¿sí? El dividendo no es múltiplo del divisor. No es múltiplo del divisor. ¿Alguien recuerda qué es eso del dividendo y múltiplos o múltiplos y los divisores? ¿Alguien recuerda algo de eso? Porque es que uno dice acá, el dividendo no es múltiplo del divisor. Y uno, por Dios, ¿qué es eso? Pues tenemos que recordar dos cositas importantes. ¿Qué son los múltiplos y qué son los divisores? Para yo Profe, poder entender esto. dividendo. ¿Cómo? Dividendo, número que en la operación aritmética de la división se divide entre otro. Sí, exacto. El dividendo es, en este caso, es el primer número o el número que está arriba, ¿no? En la división. Digámoslo de esa forma para que no se les vaya a olvidar. Pero vamos a recordar qué son los múltiplos y qué son los divisores. ¿Sí? Entonces, múltiplo. ¿Qué es eso de los múltiplos? ¿Alguien recuerda? ¿Que me ayude? Pues es el resultado de una multiplicación de los números enteros, profe. Pienso El yo. resultado... A ver, recordamos qué son los múltiplos. Producto, para no decir el resultado, el producto. Eso. Eso. A ver, cuando yo hablo de los múltiplos, ¿sí? Básicamente tengo que pensar, ¿sí? Es en la cantidad de veces, ¿sí? En la cantidad de veces, vale, cuidado. Ejemplo, para entender con ejemplos esto. Ejemplo, si yo pregunto, ¿cuáles son los múltiplos del 3? ¿Sí? Entonces usted lo que tiene que hacer es lo siguiente, ¿sí?
6, 9, 12. ¿Cuáles serían? 13, 9, 12, 15. Exacto. Pero ¿cómo concluye usted eso? 3, 6, Profe, 9. pues, ¿Cómo, yo, cómo concluiste eso? pues que siempre se va a sumar el 3 en la suma que dé, ¿no? En la siguiente. Exacto. Sí. A ver, póngale cuidado, es fácil. Métase en la cabeza lo siguiente. ¿Sí? Es, eh, él siempre va a contener el 3 en este caso, ¿sí? Entonces, él lo que decía es la suma, pero tiene que ser exacta, ¿sí? No puede ser decimal, es exacta, ¿sí? La cantidad de veces que usted sume, digamos, 3 y 3 da 6, 3 y 3 y 3 da 9, 3 y 3 y 3 da 12, así sucesivamente. Es la cantidad de veces, ¿sí? Pero exacta. La cantidad de veces que usted suma el 3, pero exacta, ¿sí? Entonces, ejemplo, si yo le digo cuáles son los múltiplos del 4, 4, 8, 12, 16, el 20. mismo, siempre por lo general uno empieza en 0, ¿sí? El 0 siempre va a ser múltiplo, ¿sí? Y ustedes me dirán, profe, ¿por qué el 0? Por, por reglas, por reglas matemáticas. Siempre se pone el 0. El múltiplo de 4, 0. El primero, 4. Sigue. 8, 8. 12, ¿Cuál? 12. 12. Entonces uno puede pensar lo siguiente, mire, en su cabeza métase esto, ¿sí? En tu cabecita métase esto para que usted entienda el cuento de los múltiplos, ¿sí? Eso, ¿Cuántos 4 metí para que hice 12? ¿Cuántos? 3. 3, mire, 4 más 4 más 4. Eso es lo que tiene que hacer mi cabeza, ¿sí? ¿Cuál sigue? Entonces, ok, pues en tu cabeza metas en lo siguiente. Metes ahora 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto da? 16. 16. ¿Sí? Y esto, ¿usted se le parece esto a las tablas de multiplicar, cierto? Es que realmente uno, eso es lo que hace en nuestra cabeza, ¿sí? Esto es lo que hace en nuestra cabeza, pensar de esa forma, ¿sí? 4 más 4 más 4 más 4, 16. ¿Cuál sigue? 16. 20. Exacto. 20. ¿Cuál sigue? 24. ¿Sí? Así sucesivamente. Entonces, preguntémosle a alguien, al que le preguntemos calladito, ¿no? Kevin, ¿está por ahí, Kevin? Señor, Kevin, ¿cómo ha estado, es que Kevin? tengo mala conectividad. ¿Qué pasó? Una vez que ando en mi casa y tengo como bulla acá de interconexión, entonces no. No, pero Kevin, yo lo estoy escuchando bien. Múltiplos de 8, Kevin, rápido. 2, 4. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo Múltiplos que de 8. 2? ¿Cómo que 2? La Profe, verdad, múltiplo de 8. ¿Puedo? Sí, dale, te escucho. 8, 8. 16, 24, 32, 40, 8, 48, 16. ¿Cuánto que sigue? 24, 32, 8, 16. 8, 24, 16. 24, ¿Cuál sigue? 32, 32. 40, 48, 56. ¿Sí? ¿Ves? Fácil. ¿Sí? Y no estoy hablando de tablas de multiplicar. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestra cabeza. ¿Sí? Por eso es que uno a veces, apréndase las tablas de multiplicar. No, pues hombre, los múltiplos, usted ya se los aprendió con los múltiplos, ya. ¿Sí?
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 y así sucesivamente. Vaya dándole 8 y 8 y 8 y 8. Ya, listo. Ya se le quedó en la cabeza que son los múltiplos. No hay pérdida. ¿Sí? Ahora, los divisores. ¿Qué es ese cuento de los divisores en la matemática? En la matemática eso es como de octavo, ¿no? O como en sexto, mira uno esto, ¿no? A ver, empecemos con un ejemplo. Divisores del 24. 2. 1, perdón, 1. 1, ¿sí? 2. 2, 4. 3. No, 3. El 6. ok, sí, El 3. 6. Perdón, sí, 3. 4. ¿Cuál sigue? No, 4. 6, 4, sí, señor. 4. ¿Cuál otro? El 6. El 6. Ahora, alguien de los que me está ayudando me diga por qué. ¿Por qué 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? ¿Por qué 6? Pues prácticamente Lo contrario, ¿no? Sí, lo contrario de los múltiplos. Lo contrario de los múltiplos. Sí, es que no, es fácil. No es nada complejo del otro mundo. Resulta Es que que la estaba división tiene confundiendo. que ser exacta, ¿no? Ahorita que me preguntó, estaba confundiendo. ¿Qué pasó? Es que como acaba de entrar a la clase, Sí, porque ¿te no tenía confusiste? conocimiento, me ¿Hubo confundí. confusión en su cabeza con los divisores y con los múltiplos o qué? Sí, pues no le había entendido muy bien. Entonces. Listo. Entonces, para uno decir o para uno definir los divisores, ¿sí? Deben ser, vaya la redundancia, divisiones exactas, muchachos. ¿Sí? No lo van a olvidar. ¿Sí? 24 lo divido en 3. ¿Cuánto da? 8. ¿Cómo así? Sí. Sí. 24 lo divido en 8, ¿no? 24 lo divido en 3, ¿sí? 8. Sí. 24 lo divido en 4. 4. 6. Está exacto, ¿no? Pero si a mí me da, digamos, 24 lo divido en 5. Y quede exacto. 4,8. Me da 4.8. Por lo tanto, el 5 no es divisor de 24. ¿Sí? No lo vayan a olvidar. Esto es fácil. Múltiplos y divisores. ¿Listo? Ahora, ¿recuerdan ustedes que resulta que en la matemática hay hasta familiares? Y entonces luego de ver los números múltiplos y divisores dentro del mundo del conjunto de los números naturales, alguien nos habló por allá de que existían algo que se llaman los primos. ¿Alguien recuerda cómo determino yo que un número sea primo? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo hago yo para saber que un número es primo? Los primos son los mismos, los Los mismos pares. Bueno, primero, pares. Pares. Otro por allá dijo, los mismos naturales. ¿Alguien dice más? A ver, no son ni los pares ni son los naturales. Profe, esos son los mismos que se pueden dividir con ellos y con más números. Creo que. Con ellos y con... Bueno, con otros números también. Pero cuando usted me dice con otros, me puede ser 3, 4, 5 y no. Así no funcionan los primos. ¿Mayor que 1? Mayor que 1, sí, Número natural mayor que 1. sí. A ver, existe una condición, ¿sí? Un número primo que puede ser cualquier número, pero ojo, estamos en el mundo de los naturales, no lo olviden. Un número cualquiera, vamos a ponerle B,
¿sí? O el número Pepito, es primo, ojo, es primo si solo tiene dos divisores. El mismo y la unidad. Ya. Si el número tiene muchos divisores, entonces de una vez uno dice, ah, este número no es primo. ¿Cuál sería el primer número primo entonces? ¿El 2? El 2. El 4, el 6. ¿Y por qué el 2? A ver, ¿por qué el 2? 2 Porque dividido, ¿Cómo? 2 dividido 2 es 1. Tiene un divisor, ¿no? A ver. A ver. Dice la condición que debe, para que el 2 sea un número primo, ¿sí? Solo y solo si tiene que ser divisor de dos números no más. El mismo y la unidad. ¿Sí? Ahora, 2 dividido 1. Creo que es 0,5. ¿Cómo? 2. ¿Qué, Dos qué fue? dividido ¿Alguien uno. dijo por ahí algo? 1. 2 No, dividido 1, por ahí alguien dijo otra cosa. 2. 2, profe. Alguien dijo por allá 0.5. No. 2 dividido 1 es igual a 2. ¿Sí? Ahora, ¿por qué otro puede ser dividido 2 que me dé perfecto, que me dé exacto? Entre 2. Entre 2. Ya. 2 dividido 2, 1. 1. ¿Sí? Ahora, 2 lo puedo dividir en 3. Sí, pero no sería natural. No sería natural y por tanto no es primo. ¿Sí? Si digamos, aquí me diera exacto un número, entonces yo digo, ah, no es primo. ¿Sí? Entonces, ya llegamos a la conclusión que el 2 es el primer número primo que existe. ¿Sí? Aunque, si ustedes se revisan, también por regla de las matemáticas y por acuerdos, ¿sí? Se dice que el primero es 0. El primero sería 2. Miremos a ver el 3. Probemos a ver si el 3 es primo. 3. 3 lo divido en 1. ¿Cuánto me da? 3. 3. Me da 3, ¿no? 3 lo divido en 2. 1.5. 1.5. ¿Sí? Por aquí vamos perdiendo. Pero 3 lo divido en 3. Da 1. 1. Da 1. Y 3 dividido en 4. 0.75. 0.75. Y de ahí para abajo el número va cayendo. Entonces, por lo tanto, es un número primo, miren. Tiene dos divisores. Uno por la unidad y uno por sí mismo. ¿Sí? Entonces, también es un número primo. Miremos el 4. Probemos el 4. Borremos. El 4. Miremos a ver. 4. 4 lo divido en 1. ¿Cuánto me da? 4. 4. 4 4. lo divido en 2. 2. 2. 4 lo divido en 3. 1.3. 3. 1.3, gracias. Sí.
3. ¿Sí? 4 lo divido por el mismo. ¿Cuánto me da? 1. 1. Miren lo que pasa aquí, muchachos. ¿Sí? Si ustedes analizan, tiene un divisor, tiene otro divisor y tiene otro divisor. Por lo tanto, no cumple la condición para que sea primo. Entonces, por lo tanto, 4 no es número primo. Solo sí o sí es primo si se divide por el mismo y por la unidad. Si hay más, ya no es primo. ¿Sí? Rápidamente, alguien que lo haga y que me diga si el 16 es primo o no. ¿El 16 es primo o no es primo? No, porque tiene más divisores, profe. ¿Cómo? No, El 16 no es primo. ¿Por qué? porque tiene más divisores. Porque tiene más divisores. Sí, 16 tiene- dividido entre 1 da 16. 16 entre 2 da 8. Exacto. Y el 16 entre sí mismo, 16. O sea que ya ahí ya descartaría. Ya ahí se descarta. Sí, total. Entonces, no es número primo el 16. ¿Sí? Entonces, ojo muchachos, no se trata de que yo cojo y me aprendo los números del 1 al 1000 a ver cuáles son primos. No, no vamos a gastar memoria en eso, ni neuronas en eso. ¿Sí? Básicamente es, si en la evaluación le pregunto, hey, ¿el 16 es primo? Entonces, usted hace el cálculo y dice si es primo o no es primo, porque usted ya sabe cuál es la condición para que el número sea primo. ¿Cuál es la condición? Alguien que me ayude. ¿Cuál es la condición para que el número sea primo? Que sus divisores sea el mismo o el 1. Por el El mismo mismo o la o unidad. la unidad, ¿cierto? La unidad. Ojo, la unidad. Cuando yo hablo de la unidad, estoy hablando del número 1. Profe, qué pena, se está cortando la comunicación. Profe, los impares. Cuéntame. Los impares no. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Sí, profe. Listo. Entonces, claro los múltiplos, claro los divisores, claro los primos. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Claro? Múltiplos, divisores y primos. ¿Alguien recuerda por allá algún profesor que le dijo, oiga, existen otros primos, ¿sí? Unos primos más íntimos, que son los primos relativos? ¿Alguien los recuerda? No, Profe, un ejemplo. Los primos relativos, eh, digamos, háganlo ustedes, pónganle cuidado. Voy a poner 2 ejemplos y ustedes los van a hacer, ¿sí? Y ustedes van a decir por qué es relativo y por qué no es relativo. Mire, pónganle cuidado. Cojan ahí en una hoja, en una servilleta, en su cuaderno, en la mesa, en lo que sea, regarrapiñen y hagan lo siguiente. Van a decir si 8 y 15 son primos. Hagan el ejercicio que hicimos ahora. Y compárenlos. A ver qué tienen igual esos dos. ¿Qué hay en común entre los resultados de estos dos?
Profe, que aquí solo el 15 solo tiene dos divisores, que es el Sí, mismo. pues claro, total. Va a ser primo, ¿cierto? ¿El 8 es número primo? No, señor. ¿El 8 no es primo? El 8 no es primo. ¿Pero qué tienen en común ellos dos? ¿Qué tienen en común el 8 y el 15? No sé. Hagámoslo aquí. Agarramos aquí esto. Hagamos la del 8 primero. ¿Sí? 8 dividido 1. ¿Cuánto me da? 8. 8 dividido 2. ¿Cuánto me da? 4. 8 dividido 3. ¿Cuánto me da 8 dividido 3? 2,65 creo que da. 2,66, ¿no? 66. 8, 2,66. 8 dividido en 4. ¿Cuánto me Dos. da? ¿Cuánto? 2. 2. ¿Sí? Vamos a hacerlo hasta el 5 nomás. 8 dividido en 5. ¿Cuánto da eso? 5,6. 1.6. 1.6, ¿no? 1.6, sí. Listo. Ahora hagamos la del 15. 15 dividido 1. 15. 15. 15 dividido en 2. 7.5. 15 dividido 3. ¿Cuánto? 5. 5. 15 dividido en 4. 3.75. 3.75. 3.75. Y por último, 15 dividido en 5. ¿Cuánto da? 3. 3. Ahora, ¿qué es lo común entre ellos dos? Profe, que tiene tres divisores de 5 hacia abajo. Eso es lo que. ¿Tienen 3 divisores? Sí. ¿No? Tienen 3 divisores. Y si yo sigo bajando, ¿será que no me encuentro más? Claro. Sí, claro. ¿Sí? Entonces quiere decir que no es por ahí. ¿Cuál es el único divisor común entre ellos? ¿El 1? Ojo, escuchen bien. Ojo. ¿Cuál es el único divisor común entre ellos? ¿El 1, profe? Sí El mismo. 1. El 1. Ah, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, a ellos se le denomina primos relativos. Cuando se cumple esa condición. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? ¿O alguien sí se acuerda? No. Hay cosas que en el colegio uno las ve y uno dice, bueno, ¿y esto para qué carajos, no? Resulta que, ¿sí? El 8 no es primo, ¿sí? El 15 sí es primo, pero a ellos, entre ellos dos, ¿sí? Entre el 8 y el 15, se le denomina primos relativos. ¿Por qué razón? Porque tienen como único divisor común el 1. ¿Sí? Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. Profe, el 15 no es primo, ¿no? ¿Cómo? El 15 15 no no es... es primo. Sí, no es primo, profe. Ah, ok, me equivoqué. ¿El 15 no es primo? No, señor. No. Es verdad. No es primo, ¿no? Tiene más, ¿no? Aquí mismo lo tengo y diciendo, ya tengo 3, ¿no? Pero ojo con el siguiente ejemplo. Mire.
Tienen total razón. Yo teniéndolo acá y diciendo que es primo, ¿no? A ver, ¿qué tal si hacen... a ver, pensemos. ¿Cuál se cumple o no se cumple? A ver, ¿el 2 es primo? El 2 es primo. ¿Sí? Y pensemos en uno que no sea primo, en el 16. Sí. 2 y 16, sí. 2 y 16. Pregunta del millón. ¿Son primos relativos? ¿Ustedes qué dirán? Ahí es 1 es primo, que es el 2, el 16 no es primo. Pero la pregunta es, ¿2 y 16 son primos relativos? Recuerden que la condición, La condición, eso, por favor. recuerden que la condición es que en común tengan el 1 como divisor. Solamente el 1. No son primos. ¿No son primos relativos? Ojo, si usted me dice no son primos es una cosa, pero usted me tiene que decir no son primos relativos. ¿Por qué razón? Juan. Espere que llaman enredé, profe. No. Eso lo desenredamos. Hágale, no me preocupe. Profe, Dime, te escucho. perdón. A ver si me quedó claro. Primos relativos, para que ellas sean primos relativos, la única condición es que el único número divisor es el 1. Entre los dos. ¿Sí? Pues entonces, por esa regla de 3, perdón, ¿no? De pronto estoy malinterpretando. Todos los números son relativos, son primos relativos. ¿O no? No. No. Sandra, mire, vamos a hacer este ejercicio. Bien. Póngale cuidado lo que vamos a hacer con estos dos, que pasa algo muy común entre ellos dos. Vea, ponle cuidado. Vamos a hacerlo. A ver, hagámoslo con negro. Póngale cuidado. 2, vamos a empezar con el 2. 2 dividido 1. El 2 divisor es de 2 es divisor de 16 también. Espere, calma, porque ya Sandra, a ver, 2 dividido 1, ayúdame, 2 dividido 1. 2. 2. 2 dividido 2. 1. 2 dividido 3. 0.6. ¿Cuánto? 0.6. 0,6. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer el del 16. 16 dividido en 1. ¿Cuánto da? 16. 16. 16 dividido en 2. 8. 8. ¿Sí? 8. Y 16 dividido 3. 5.3. ¿Sí? Resulta que si usted analiza eso, se da cuenta que tanto en el 1 como en el 2 te da que son divisores. ¿Sí? 16 dividido 2 te da 8. Por lo tanto, 8 es divisor de 16, ¿cierto? Y 2 dividido 2 me da 1, me da exacta. ¿Sí? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, ¿sí? 1 y 2 no son primos relativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en común tienen el 1 y tienen el 2. O sea, tienen más. ¿Sí? Tiene más divisores. Tienen más comunes. ¿Sí? Cosa que no pasaba en la anterior. Si la entendieron, no hay que hacer más ejercicios. No os preocupéis. Lo buscamos más ejemplos.
¿Sí entendieron o no entendieron? Ojo, Profe, la vamos a condición hacer... es que solo sea uno. Que sean en común. El 1. Ya lo entendí. Pero aquí en común tienen el 2. ¿Sí? Ejemplo. Si yo hubiera hecho, ejemplo, ojo, eso no es verdad, es un ejemplo. Supongamos que yo hubiera dividido este número por este número y me hubiera dado aquí 3. Y este número dividido este número me hubiera dado 20. Entonces yo digo, ese es exacto y este es exacto. Entonces quiere decir que en común tienen el 3. ¿Sí? Entonces quiere decir que ya tendrían en común el 1, en común el 2, en común el 3. En el anterior ejercicio de 8 y 15, ¿alguno se repetían los comunes o no? ¿Alguien lo hizo por ahí, juicioso? ¿Lo tiene por ahí? ¿Sí la escogieron o no la escogieron? Cuéntenos. No necesariamente, muchachos, no necesariamente los números que yo le dé para que usted identifique que sean relativos tienen que ser primos. ¿Sí? Olvídense de eso. Entonces, uno lo que dice aquí es, ok, 2 y 16 no son primos relativos, ¿sí? Porque tienen en común el 1 y el 2. Puede pasar que usted tenga en común el 1, el 2, el 3, el 4, o tengan más, digamos, el 1, el 5, el 8, el 10, puede pasar, ¿sí? ¿Comprendido o no comprendido? Los escucho. ¿Sí está entendido o no está entendido? Profe, yo creo que algunos ya como que están entendiendo. Para Otros mí les no falta. mucho, profe. No, no importa. Pregunten. Pregunten. A ver, ¿alguien tiene apuntado el del ejercicio anterior, entre el 8 y el 15 fue? Sí, entre el 8 y el 15. Sí, profe, yo, entre el 8 y el 15. Profe, yo. Tú nos Entre el podrías 8 y el regalar una foto. Aló, profe. Sí, sí, te escucho. Bueno, Hablo listo. con Tengo Ana el Virginia. de los Ana, primos relativos, dice. sí, el ejercicio Listo. anterior, de 8 y 15. Tengo 8 dividido 1 igual a 8. Espere, hagámoslo acá para mirar la diferencia entre los dos. Corramos esto para acá. 2 y 16. Voy a escribir aquí grande para que no se nos olvide. No son primos relativos. No. ¿Listo? No, sí, Y señor. ahorita vamos a hacer el ejercicio. Entre 8 Dividido 1. para identificar si son primos relativos. ¿Listo? Sí, señor. Vamos a empezar. 8 dividido Dividido 1 1. ¿Cuánto da? igual a 8. 8. 8 dividido 2. Dividido 2 igual a 4. 4. 8 dividido 3. 3. ¿Cuánto Igual da? 2,66. 2,66. ¿Sí? Hagámoslo 8 hasta 5. 8 dividido dividido 4. 4. Igual a 2. Igual a 2. ¿Sí? 8 Dividido 5. dividido 5. ¿Cuánto da? 1.6. ¿Cuánto da? 1.6. 1.6. 1,6. Listo. Ahora, 15 dividido Dividido 1 1 igual a 15. igual a 15. 15 15 dividido 2 dividido 2
Igual a 7,5. Igual a 7,5. ¿Hay alguien esperando aquí? No. 15 Dividido 3 dividido 3 igual a 5. igual a 5. ¿Sí? 15 dividido 15 4. dividido 4. ¿Cuánto me da? 3,75. 3,75. 3,75. Y 15 dividido 5 Y igual a 15 3. dividido 5. ¿Cuánto da? 3. 3. Listo. Ahora sí comparémoslos. Hagámoslo con rojo. En común, el 1, mire. El 1 y 1 me da exacto, ¿cierto? Mire. 1 y 1. ¿Sí? El divisor, mire. 1 y 1 es común porque me da exacta, mire, la división. 2 es común. No, no es común, mire. Acá me da exacto, aquí no me da exacto. 3, aquí no me da exacto y aquí sí me da exacto. Entonces no es común. 4, es común. Es exacto, mire aquí. Pero si yo el 15 dividido 4, no me da exacto, mire. ¿Sí? Acá con el 5, 1,6 no es exacto y aquí sí es exacto. Entonces, en conclusión, ¿sí? En conclusión, yo digo, ya. Son primos relativos, pues el único divisor en común entre ellos dos es el 1. Pero en el caso del 2 y el 16, yo diría, no son primos relativos, pues tienen en común el 1 y el 2. ¿Ahora sí entendieron? Si alguien no entendió, Sí, díganlo. profe. Sí, profe, fuerte y claro. ¿Sí? ¿Claro? Sí, señor. Claro. La clave para que sean primos relativos es que sí o sí, el único divisor común entre ellos dos es el 1. Si dan más en común, ¿sí? Si dan más numeritos en común, ya no son primos relativos. ¿Sí? Si ya, digamos, el 1 es común y el 2 es común, entonces ya uno dice no son relativos. ¿Sí? Solo con el 1. Solo con el 1, exacto. Que son primos relativos, pero si son divisores del 1. Ya, pare de contar. Si entre ellos dos, el 1. ¿Entendido? A ver. Sí, profe. A ver, muchachos. Listo, profe. Yo sé que hay personas que no han entendido. Yo sé. Algo me lo dice. ¿Por qué no lo dice? No le dé pena. El 8 y el 15 son primos o no. Con esta vaya a botar eso allá. 15 me ¿Sí? quedó. Espérate, Juan le pagó el micrófono a Viviana porque no me deja escuchar. Dime, Juan, te escucho. El 8 y el 15 son primos, ¿sí o no? El 8 y el 15 sí son primos relativos. ¿Por qué razón? Porque el único divisor, ¿sí?, común entre ellos dos es el 1. Ah, bueno, profe, gracias. A ver, para que nos quede claro y para que ahorita que vayamos a cenar, les dejo un reto. Van a buscar 2 ejercicios así como estos. Uno que sea no relativo y uno que sí sea relativo. Van a buscar, no sé, invénteselo, a ver cómo les da. ¿Sí? No necesariamente, ojo, no necesariamente los números que yo dispongo tienen que ser primos, ¿no? Son números naturales. ¿Sí? Ya sabemos identificar, ¿sí?, primos, números primos. Ahora, tenemos que aprender a identificar los primos relativos.
¿Listo? ¿Entendido? Listo, ¿Cuál es el profe. reto? Vale. Listo. Dos ejercicios. ¿Cuál es el reto entonces? Dos ejercicios y aprender a identificar los primos relativos. Exacto, van a buscar uno que sea no relativo y uno que sí sea relativo. Entre 4 numeritos. Elijan 2 para comparar y 2 para comparar. A ver si encuentran otra pareja de relativos y de no relativos. Listo, profe. Listo. Antes de irme para que mañana le cacharriemos, mañana primero seguimos con otro conjunto de números, pero le cacharreamos un ratico a la Pepe Inventor, ¿listo? Para que saquemos preguntas de ahí, de lo que hicieron hoy, ¿listo? Pero igualmente síganle cacharreando. Mañana... ¿Esta semana es solo virtual o también va a haber Sí, presencial? sí, esta semana nos vamos a ver virtual, ¿listo? Listo. Ojo, por último, antes de irme, nos falta ver los números compuestos. Listo, vamos. Múltiplos, divisores, primos y hay otro conjuntico dentro de todo el conjunto de los naturales. Está algo que se llama los números compuestos. Hola, profe. Qué pena con usted. ¿Qué Profe, pasó, ¿usted va a compartir ese video? Oye, sí lo grabé, tienen que acordarme. Sí, claro, claro que lo vamos a compartir. Ah, bueno, para poder ver otra vez el video y lograr entender, porque ya ahí por pedacitos entendía, Listo, pero listo, no. bueno. Ojo, mire, póngale cuidado, muchachos. Si los relativos y los primos era fácil de identificar, los compuestos ahora sí la rompieron. ¿Sí? No lo vayan a olvidar. Voy a escribirlo aquí. Vamos a poner el texto más grande para que no lo vayan a olvidar. Un número, ¿sí? Un número cualquiera. Número cualquiera. Pero ojo, tiene que ser natural. Estamos hablando de los naturales. Un número cualquiera, natural, ¿sí? Llamémosle B. Digámosle que B es un numerito. Puede ser cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cualquiera. ¿Sí? Es compuesto, ¿sí? Si tiene 3, ¿sí? Profe, creo que no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, por Dios. Gracias. Esto, mire, aquí vea. Un número, ¿sí? Cualquiera, natural, o sea, B, si tiene 3 o más divisores. Un número cualquiera natural, B, si tiene 3 o más divisores. ¿Comprendido? Entonces ahorita tiene que tener 3 o más divisores para que sea un número compuesto. Entonces, ejemplo, rápido ahí para que ya para dejarlos descansar. El 10. ¿Sí? Hagámoslo. 10 dividido 1. 10 dividido 1. 10. 10 dividido 2. 5. 5. 5. 10 dividido 3. 3.3. 3,33333. 3. 3. ¿Sí? 10 Ahí ya no, dividido 4. 2.5. 5. ahí ya no es compuesto, ¿no? ¿Cómo? Ahí ya no es compuesto porque solamente tiene dos divisores que le dan números naturales, ¿no? Ojo con eso. Lo sigamos. Como el mundo sigue, los números siguen. Sigamos a ver qué encontramos. ¿Qué tal que encontramos otro? Un segundo. 10 dividido 5. 2. 2. Ah, apareció otro. ¿Cierto? Oh, ya es ahí. 10 dividido 6.
1.666. 1.666. ¿Sí? ¿Será que hay más? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que vale la opción que sigamos gastando marcador aquí? No. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que hay Dividido otro? 10. ¿Cómo? 10 Dividido 10. 10 dividido 10. Ah, sí, de que ya la escogieron. 10 dividido 10, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces, en conclusión, con otro color. 10, mire. 1, mire. Acá hay 1, mire. Dan. 2. Divisor. 5. Y 10. 5. ¿Cuántos tiene? 1, 4. 2, 3 y 4. Ah, listo. 10 es compuesto. Compuesto. Es un número compuesto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque tiene 3 o más divisores. Es lo contrario a lo otro. Te explico. Ya. Ya entendí. ¿Listo? ¿Comprendido? Sí, señor. Fácil, ¿no? Sí. Fácil. Tiene que tener 3 o más divisores. Y listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de irnos? Váyanlo repasando, ¿no? Divisores, múltiplos, primos, primos relativos y números compuestos. Dentro del conjunto de los números naturales. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, antes de irse, esto, hoy en la reunión que se hizo a las 2 de la tarde, es que yo entro un poquitico tarde. Sí. Y usted me puso que no estaba. Entonces, para ver si me hace el favor. Y Usted lo puso que yo no. Yo igual, profe. Yo igual. A ver, identifíquense ahí con el numerito y rápido me dicen. Mayra Alejandra Susana, A ver, 24. el número. Identifíquese, Mayra, el 24. Profe, el 9. ¿Cómo? Yo, 9, Viviana. yo soy el 30, profe, creo. El 30, Ana Ah, no, 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 Virginia. no. Es que. El 17. El 17, Johan. Sí, Profe, listo. Hola, profe, el Dijo, 25. 25. 25, Zuli. profe, el 3. 9. ¿El qué? Profe, el El 3. ¿Tu lady? 9. Esquivel. Ana. Listo. ¿Quién más? Profe, yo por ahí 26. ¿Cómo? 26, María José. 26, María José. Listo. Bingo. ¿Alguien más? El 3. ¿Cuál? El 3. El 3, ¿tu lady? No, profe, Johnny. 3. Digo 4. El 4. 4, sí, sí. Muchachos, inténtenlo con App Inventor y mañana veámonos a las 2 de la tarde. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. ¿De 2 a qué horas, profe? Mañana, 2 de la tarde, y hacemos de largo. ¿Listo? Para que le cacharriemos un rato a App Ok. Inventor y alcancemos a ver otro conjunto. ¿Listo? Vale. Listo, profe. Pero más sin embargo, si tienen tiempo, bueno, aunque ahorita les pido que hagan el ejercicio para que no lo vayan a olvidar. Identifiquen otro conjuntico de números relativos o no relativos. ¿Listo? Profe, ¿cuáles son los que siguen? ¿Cuáles son los que siguen de qué o qué? De los números para mañana, pues para tener una idea, ¿no? Mañana podemos ver los enteros, Los enteros, los listo. racionales, los irracionales, para que vayan repasando si quieren, claro. Listo, profe.
Profe, sí me cambió en la lista. Yo era el 4, Johnny Andrés. Sí, claro, yo ya, listo. Profe, se va el video, gracias. Bueno, chao. Listo, que pasen buena noche, muchachos. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Listo, hasta Chao, mañana. profe. Hasta mañana a todos. Chao.